como consecuencia de esto, muchas personas, incluyéndome, nos va a dar miedo publicar cosas porque si la reacción es tan violenta, ¿qué sentido tiene crear una historia? ¿Qué sentido, no? Bien, ciertamente cada vez que surge alguna controversia respecto a el tema que vamos a hablar el día de hoy acerca de las expectativas y la toxicidad que se genera alrededor del mismo, siempre tenemos a dos, digamos, personajes principales, ¿no? El autor y el público que, bueno, consume su obra, su adaptación al cine o al anime o una serie, etcétera. Y bueno, me toca hablar acerca de esto, ya que considero que es bastante interesante y que podemos obtener varias cosas para aplicación personal si es que nosotros queremos construir una historia y lo que ocurre alrededor de todo este mundo ciertamente nos produce temor o nos cohíbe de alguna manera. Déjenme darles mi perspectiva, mi opinión y a partir de ahí espero que puedan tomar sus propias decisiones al respecto, ¿no? Así que para abordarlo vamos a dividirlo en varios capítulos. El primero de ellos le he puesto la promesa. ¿Qué es la promesa dentro del contexto de una historia? Bueno, generalmente cuando nosotros construimos cualquier tipo de argumento, de trama, de concepto, suelen generarse dentro de la estructura ciertos puntos a los cuales nosotros vamos a aspirar a alcanzar. Aquello que el personaje busca dentro de la historia, su propósito, su objetivo, y que el, digamos, ¿no? El espectador, el lector, etcétera, va a compatibilizar y va a buscar junto con él. Entonces, es a partir de esta promesa donde muchas novelas, o muchas series, películas, animes, etcétera, tejen la base de su trama. Aquí es donde se nos permite jugar con estas posibilidades y todo lo que ocurra en el intermedio, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el plot twist, no? Estos giros inesperados que suelen aparecer en algunos casos y que cuando se ejecutan bien, y ya vamos a ver ese tema, dan gusto. El plot twist se da cuando eh, ante algo esperado, que, mejor dicho, algo que el espectador, el lector espera que ocurra, ocurre un evento, un suceso o una revelación que nos hace replantear todo lo que ha ocurrido hasta el momento y por tanto enriquece aún más la experiencia. Ese debería ser el propósito, digamos, ¿no? Ahora, esto no es que ocurra de la nada. Ciertamente, cuando uno analiza este giro, el plot twist, a posteriori, vamos a entender, o debería haber, una lógica, se puede decir hasta cierto foreshadowing, que hay que saber también cómo presentarlo, ¿no? Es decir, plantearte de que aquello podría suceder de alguna manera, aunque con bajas posibilidades, ¿no? O de forma muy sutil. Entonces, cuando ocurre, efectivamente te sorprende y da gusto. Pero cuando eso no se ejecuta bien, y esta es la razón por la cual mencionaba los temas como la lógica o el foreshadowing, o digamos dentro de lo posible, y aparecen estos eventos, sucesos o giros de la nada, entonces ciertamente da la impresión de que esto se nos ha ocurrido al autor, ¿no? Al autor se le ha ocurrido a última hora o simplemente no ha sabido cómo resolver el problema y en aras de darle algún tipo de solución o simplemente choquear, ¿no? Impactar al espectador porque sí, ejecuta este plot twist y arruina por completo su obra. Los elementos de la promesa, el plot twist, son parte de la lección de hoy. Y vamos a adentrarnos a través de un tema que une todo esto, ¿no? Une y da sustento al origen de muchas controversias. Vamos a hablar de el chipeo de personajes. Así es. Porque creo que esta es la madre, la matriz, el núcleo, el epicentro de muchas de estas situaciones en las cuales los fans de un autor, o de una serie, etcétera, se enojan contra
todos los que están ahí arriba y todos los que generaron lo que estamos viendo, leyendo. Así que no vamos a sobresimplificar las cosas. Vamos a dividirlas en dos partes. La primera de ellas son los beneficios de un shippeo de personajes, porque aunque no lo creas, hay beneficios. Básicamente, esto ocurre obviamente en cualquier tipo de obra a estas alturas, sin importar el género, pero va a primar aún más en el género romántico, o cuando una obra incorpora estos elementos dentro de su trama, ¿no? Y para los que no lo sepan, ¿no? Básicamente significa crear alguna especie de conexión emocional o relación sentimental entre personajes que en ese momento no comparten ninguna, ¿no? Y bueno, esto trae beneficios para la obra o la franquicia o la serie, etcétera. ¿En qué sentido? Básicamente ayuda a generar cierta expectativa, ojo, miren que hemos hablado de eso al inicio, de cierta expectativa con respecto a lo que podría suceder en la novela o en la serie, etcétera, más adelante y hace que el enganche sea mayor por parte de los espectadores o de los lectores. Ahora, esto puede ocurrir a veces de forma no intencional, ¿no? Simplemente porque a los fans se les ocurrió unir a estos personajes que son afines a su criterio. Y otras veces sí ocurre de forma intencional. Y bueno, a partir de aquí pueden ocurrir muchas cosas, que es que básicamente el fandom va sobre este shipeo construir sus propias teorías, sus conspiraciones, se vuelve un poco una competencia y aquí es donde bueno, acá es donde se empieza a trazar la línea de la controversia. Aquí es donde inicia todo, ¿no? Hasta aquí vamos a marcar lo bueno. Ahora vamos a hablar de los perjuicios del ship. El problema de estas expectativas es que lamentablemente muchas personas tienden a confundir lo que ocurre realmente en la obra, la serie, la trama, etcétera, con lo que ellos están formulando, fantaseando, teorizando y ciertamente muchas veces incluso lo consideran como realidades alternativas, ¿no? O absolutas. Y el problema es que cuando ocurre el delivery de la promesa, el delivery, es decir, la resolución de aquello que se nos prometió con los personajes, estas expectativas no suelen cumplirse al 100% o decepcionan directamente a todos aquellos que estaban planteando todas estas cosas, ¿no? Y aquí es donde empieza lo malo. Ahora, no quiero quedarme únicamente en este punto. Vamos a plantear la siguiente pregunta a partir del perjuicio del ship. ¿Esto es culpa del autor? Depende. Vamos a ver por qué depende. Número uno, a mi opinión personal, es su culpa si es que el autor, sabiendo que existe cierto shipeo con respecto a ciertos personajes principales, secundarios, etcétera, y empieza a darles por algún motivo, de pronto o casualidad, mayor protagonismo a estos, para que precisamente el fandom esté al tanto y empiece a consumir aún más la serie, a tantear más posibilidades. Es decir, sabe y conoce lo que está ocurriendo, ¿no? Y les da eso, los alimenta, ¿no? Les da eso que quiere. Entonces siento que sí, es parte de la culpa cuando en el delivery, pues, como todo tiene que tener un final, tiene que cerrar la trama de alguna forma, ¿no? Y ciertamente aquí es cuando nos damos cuenta de que no puedes complacer a todo el mundo. Y el autor se da cuenta, en consecuencia, de que ha cometido un error. Ahora, no es su culpa, pienso, cuando el autor en realidad está enfocado en el desarrollo de sus personajes y de su trama, incorpora estos elementos románticos y ciertamente los va a desarrollar, pero puede ser que coincida con las teorías de los fans o puede ser que no. Y esto se puede dar de esa manera porque no está al pendiente de ello, no le está prestando atención, está más concentrado en su historia. Y si el final termina decepcionando al fandom, por un lado, digamos, su carta de salva es que realmente él nunca se dio ante estas demandas. Y creo que eso puede verse
a lo largo del camino que uno va consumiendo estas cosas, ¿no? Cuando realmente un autor o una producción hace caso o cuando no lo hace. Es fácil decirlo. Pero aún así se vuelve a aplicar el mismo principio. No puedes complacer a todos. Entonces la decepción es inevitable. Lo único es que en un caso el autor o la producción sacó provecho de eso y en el otro no. Así, tal cual. Ahora, vamos al siguiente capítulo dentro de este episodio. Ciertamente se ha creado un panorama tóxico alrededor de todo esto que he mencionado, de todos esos elementos. Porque, como ya dije, independientemente del caso, cada vez es más común que ciertos grupos de un fandom tengan una reacción exagerada, ofensiva o violenta contra la producción o el autor o cualquiera que simplemente no apoye su punto de vista. Ahora, yo entiendo que el final de algo, como sea, no te guste. A mí también me pasa que una obra no, su delivery lo siento muy débil o no es consecuente de todo lo que se nos ha prometido en una serie. Por tanto, pues me deja totalmente insatisfecho. Eso es normal. Pero otra cosa es que yo agarre ese sentimiento, me vaya a redes, empieza a teclear todo lo que pasa por mi cabeza y lo postee y lo comparta, genere memes, le escriba directamente a la producción, a ese autor. ¿Me entienden? Hay un límite entre lo que es la insatisfacción personal y lo que es el ataque. Y ese gap que existe entre ambas cosas, creo que es algo que se está normalizando y que está mal. Porque como consecuencia de esto, muchas personas, incluyéndome, nos va a dar miedo publicar cosas porque si la reacción es tan violenta, ¿qué sentido tiene crear una historia? ¿Qué sentido, no? Ahora, ciertamente esto es un perjuicio no solamente para el autor y la producción, sino que para todos en general, porque cuando se hace conocido esto por parte de ciertos grupos, ciertas comunidades, se vuelven similar a una peste que se contagia a todos y por tanto malogra todo lo que esté alrededor de una obra, un contenido. Hay historias allá afuera o hay producciones que se han visto afectadas en su reputación básicamente porque su fandom lo trajo abajo, tal cual. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, aquí yo ofrezco una humilde solución. Pon en práctica la creatividad. ¿A qué me refiero con esto? ¿No te gusta cómo terminó una serie o te desagrada el desarrollo de los personajes? Simple. Toma nota. ¿Qué te gustó? ¿Qué sientes que funcionó? ¿Y qué sientes que puede mejorarse? Haz un ejercicio con eso y aplica todo lo que hayas aprendido en tu propia historia. Crea algo original. Aprende de estos errores y crea algo que tú consideres que sea mucho mejor. Te invito a hacerlo, ¿no? Y creo que eso permitiría nutrir aún más el mundo de historias que se pueden crear alrededor de una idea. Ahora, otra de las cosas que podemos aprender a partir de esto es que lamentablemente siento que las redes sociales han hecho parecer que todas nuestras opiniones son relevantes, todas valen por igual, y eso no es así. Lamentablemente no es así. Hay opiniones que valen más porque hay un estudio, hay una especialización de trasfondo versus una persona que simplemente habló con la sangre hirviendo, ¿no? Pero para que sea aún más sencillo de entender esto, creo que es preferible pensar antes de hablar. Y si no tienes nada positivo que aportar, considera guardar esos pensamientos para ti mismo. Créeme, no, no vale la pena. Es mejor ponerlos en práctica en un trabajo que tú puedas aplicar, a un trabajo creativo, algo que realmente sea de provecho. Y creo que esa sería la forma de salir de todo esto y de poco a poco construir una comunidad más sana donde la gente pueda compartir sus gustos o sus disgustos sin sentirse atacada o sin atacar directamente a las personas que creamos historias. Construyamos algo mejor, porque hoy día estás allí sentado, tecleando y posteando cosas que no te gustan de una serie. Mañana
tú podrías ser el atacado. Piénsalo de esa forma. Toda acción tiene una consecuencia. Llega tarde o temprano. Y a veces da la vuelta y puede regresar a ti.